Como lo explican en su bestseller Cómo mueren las democracias, los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, las democracias no mueren de un único disparo letal, sino que se van desangrando lentamente. Solo es suficiente que exista un malestar profundo en la sociedad para que comience la reversión democrática, que inicia precisamente con el ascenso al poder de líderes populares y autoritarios que se encargan de socavarla. Para el politólogo Yascha Mounk, este iliberalismo es una respuesta al liberalismo antidemocrático, porque, en sus palabras, cuando la sociedad siente que ya no puede decidir su destino sin importar por quién vote, entonces elige líderes que prometen cambios de fondo, aún al alto costo de romper las cosas, incluso aquellas que funcionan. Hugo Chávez, como Erdogan en Turquía, Orbán en Hungría, Kaczynski en Polonia y más recientemente Trump en Estados Unidos, fueron elegidos democráticamente tanto por su popularidad como por su conocido autoritarismo. Sin embargo, se constituyeron en el mejor ejemplo de demócratas y liberales al usar una serie de maniobras al filo de la legalidad o directamente ilegales para anular la división de poderes y coartar el balance entre las instituciones del Estado. Como lo expresó el escritor peruano ganador del Nobel Mario Vargas Llosa, el Partido Revolucionario Institucional PRI, que gobernó por más de 7 décadas a México, correspondía a la dictadura perfecta. Disponía de una serie de reglas que aparentaban ser democráticas, a través de las cuales se institucionalizaba el autoritarismo. La más famosa era la prohibición absoluta de la reelección, al tiempo que se legalizaba el dedazo, mediante el cual el presidente saliente designaba a su sucesor, algo muy parecido a la transición de Chávez a Maduro en Venezuela. A la llegada de Chávez al poder, como la mayor parte de los países árabes, el bolivariano se beneficiaba de las abundantes reservas de petróleo y gas, convirtiéndose en el mejor ejemplo de lo bueno y lo malo de un país rentista. Sus inmensas utilidades le permitieron al comandante crear lo que en la práctica fue un estado de bienestar, usando la mayor parte de los ingresos estatales para cubrir las necesidades básicas de parte de sus ciudadanos. Mientras tanto, todo aquello que pudiera estimular el crecimiento del sector privado fue bloqueado con el fin de coartar la autonomía de quienes, al depender del Estado, incluso hasta hoy, defienden la memoria de quien los condenó a la miseria. Bueno, esta es una opinión sesgada, ¿no? Debo decirlo porque de todas maneras nosotros hemos sido testigos como colombianos de la salida de Venezuela de muchas personas por enfrentar este tema de la situación económica, la falta de trabajo y de la pobreza en el vecino país. Sin embargo, pues quiero primero decir que este video fue inspirado en tu publicación en X, así que muchísimas gracias. Como te decía, nos pusiste a estudiar y analizábamos y veíamos que este puede ser, y por eso quisimos darle, digamos, esa amplitud, ¿no? No hablar solamente de Nicolás Maduro, sino poder mirar a otras personas, otros líderes autoritarios que hay en el mundo y también entender que Estados Unidos va a entrar en un modelo muy parecido y que Colombia de pronto lo podría pasar algo similar en el futuro. Entonces mi pregunta es esta, Alejandro, ¿tú cómo ves la situación del mundo? ¿Cómo ves el tema de estos líderes autoritarios que llegan al poder de manera democrática y que luego, no sé, de una forma muy inteligente, se van asumiendo poder periodo tras periodo del poder en el país, se van adueñando, digamos, de todo, porque entonces si tú pasas de un periodo a otro, ya la corte constituye, los magistrados de las cortes, ya el fiscal, ya el procurador, ya son del lado tuyo, ya son de bolsillo. Entonces esto les permite a ellos de alguna manera ir acumulando todo el poder institucional y de esta forma casi que convertirse en dictadores, no sangrientos como los que estábamos acostumbrados a ver en el siglo pasado, ¿no? Que llegaban y cogían a la gente y la metían en los estadios y les disparaban o los desaparecían en masa y entonces
era muy fácil señalar a los dictadores y decir este es un dictador, sino que son líderes que son elegidos democráticamente y que luego asumen comportamientos autoritarios que pueden llevar a que las personas pierdan esos derechos civiles y adicionalmente terminen sometidos al régimen hasta el punto de que sus necesidades básicas solamente son suplidos por ellos, de tal manera que terminan convirtiéndose se convierte en una dependencia de que yo no puedo votar por otro candidato, así yo sepa lo que está pasando en el país, así yo sepa que este no es el mejor gobernante, así yo sepa que está sacando la riqueza del país para su beneficio propio y demás, porque es que si él se va, ¿quién me va a dar a mí esos subsidios? Entonces, bueno, esa es como la pregunta. Bien, pues ahí yo lo podría dividir en dos grandes tendencias. Por un lado, para mí, yo sostengo una tesis que de hecho comparto con varios académicos, analistas, periodistas a nivel mundial, y estamos en un momento en el que el modelo de sociedad, el modelo político y el modelo incluso cultural que emerge e institucional, de todo el andamiaje institucional que emerge posterior a la derrota de Alemania, de Japón y de Italia en 1945, está entrando en una fase de desgaste que ya precisamente puede indicar si el modelo precisamente se terminó, se agotó sus potencialidades, y estamos abriéndonos ante una nueva etapa en la que se va a desarrollar un nuevo tipo de diplomacia, unas nuevas instituciones o una nueva forma de relacionamiento político entre los países. Eso también unido a quizás también estamos en un momento de desgaste frente a ese también modelo de democracia que surge en el 45, pero que se profundiza en el 91 con la caída de la Unión Soviética y que genera todo genera todo el modelo que conocemos a nivel político, de institucionalidad, de relaciones Estado, sociedad, mercado, hasta hoy. Entonces, si estamos entrando en una fase en la que hay una crisis de este modelo y hay unos cuestionamientos frente a ese modelo, porque quizás ese modelo no está respondiendo a las necesidades de la gente o no está respondiendo tampoco a las necesidades de ciertos grupos de interés y élites políticas, pues obviamente vamos a estar en un punto en el que pues, surgen esos riesgos. Decía Antonio Gramsci precisamente que el nuevo mundo no termina de emerger, el viejo mundo no termina de morir, y en ese escenario se generan los claroscuros y surgen los monstruos. Y yo creo que en este caso estamos en un escenario muy similar. ¿Y por qué hablamos precisamente que se está agotando ese modelo? Porque precisamente si uno mira las últimas crisis internacionales que han habido en términos de conflicto, como la situación de la invasión rusa a Ucrania o de la invasión israelí a Gaza, a Líbano y a Siria, tú te das cuenta precisamente de que el mismo sistema internacional que antes tenía la capacidad y efectividad para poder incidir en ese tipo de crisis y resolverlas en menos tiempo, ahorita ya no tiene esa misma capacidad. Y estuvimos viendo precisamente en vivo, por un lado, precisamente una guerra totalmente descarnada por parte, digámoslo así, del ejército israelí contra precisamente las poblaciones palestinas, pero al mismo tiempo las poblaciones árabes, pero también estamos viendo precisamente una guerra totalmente desigual entre la gran maquinaria militar rusa y Ucrania, que precisamente sigue dependiendo a cuentagotas de lo que le envíe los países de la Unión Europea y Estados Unidos, ¿verdad? También tenemos las amenazas territoriales que pueden generar crisis en el futuro, como precisamente el intento de China por finalmente cumplir su destino manifiesto, entre comillas, y tomar Taiwán, en un escenario en el que para Estados Unidos no solamente tiene una implicación geopolítica, sino también económica por el peso económico que tiene el sudeste asiático y el hecho o el significado que tendría que China se apoderara precisamente de esos tipos de mercados, pero también tienes precisamente un conflicto que está a punto también de estallar de nuevo en Afganistán, a pesar de que la situación está estabilizada, pero hay intereses económicos, políticos y sociales que precisamente generan esta crisis en este nuevo modelo. Y creo que en este modelo que está empezando a fenecer. Y creo que incluso lo de Venezuela se puede estar insertando en esas lógicas. Hay que leer que precisamente las crisis de las democracias occidentales
no se están dando porque están surgiendo solamente gobiernos autoritarios, sino porque la misma gente está votando a proyectos políticos de esa índole porque cuestionan si realmente, y como lo decía al principio, cuestionan la posibilidad de que la democracia representativa liberal les permita escenarios de bienestar, tanto a nivel social como también a nivel económico, como escenarios de participación política. Y estamos en un punto también donde las democracias liberales tampoco han resuelto los grandes problemas más allá también de los conflictos, donde no han resuelto el tema de la migración en un escenario de polarización donde precisamente la presencia de población migrante está haciendo que se renueven y se reencauchen discursos totalmente racialistas, xenófobos y racistas frente a poblaciones que antes no tenían ese tipo de discursos, pero también estamos hablando de la posibilidad de nuevos escenarios coloniales, es decir, que Trump salga precisamente en televisión nacional estadounidense a reafirmar su deseo de tomarse como sea Groenlandia, tomarse como sea de nuevo el canal de Panamá y a ocupar los escenarios importantes geoestratégicos en toda América, pues obviamente es un retroceso. Y creo que ese retroceso es precisamente porque la gente siente que los proyectos políticos institucionales, tanto a la derecha como a la izquierda, ya no están resolviendo esas necesidades propias. Y ahí surge precisamente este tipo de populismos que se sustentan sobre lo efectivo, los resultados efectivos y el nivel discursivo, la construcción de significantes vacíos y demás. Que si eso tiene un riesgo para surgir en Colombia, a mí me parece que no. Yo siento y hemos hecho tanto, digamos, en algún momento llegué a participar en algunas de las mesas de análisis de Colombia Risk Analysis, pero también desde la Fundación Paz y Reconciliación y también en conversaciones con otras organizaciones como la MOE y demás, nos hemos dado cuenta que Colombia tiene una estructura y un andamiaje institucional fuerte. ¿Por qué? Porque funciona su sistema de pesos y contrapesos. Y pues obviamente cuando tienes un Estado en el que, o un sistema político más bien, en el que el sistema de pesos y contrapesos funciona, es muy difícil que precisamente se rompa esas dinámicas institucionales, y más precisamente teniendo una constitución como la del 91 que precisamente garantiza la existencia de esa institucionalidad, limita, por ejemplo, la posibilidad de que los estados de conmoción interior y los estados de emergencia económica y social se extiendan más allá en el tiempo, le da la posibilidad a las cortes precisamente de evaluar en el mismo transcurso de esos estados de emergencia y de excepción precisamente su legalidad y tumbarlos, ¿sí? También tenemos ni siquiera existe la posibilidad de que haya unos escenarios de ruptura y fragmentación como suceden, por ejemplo, en países parlamentarios como España o Gran Bretaña, donde una crisis política puede llevar precisamente a un cambio muy abrupto de líderes. En Colombia precisamente tenemos un sistema presidencialista muy robusto que claramente tiende hacia el legalismo, tiende hacia la legitimidad y tiende hacia esta estabilidad institucional. Entonces, claro, cuando observamos que precisamente hay unos cambios en las IAS, en las direcciones de las IAS, que son los entes de control, pues obviamente a primera vista uno puede pensar ello, pero realmente, y creo que me quedo con un titular, no sé si fue el del Espectador del tiempo de la silla vacía, no me acuerdo, pero que decía, por ejemplo, como finalmente ahora sí podemos hablar de que se acaba el gobierno Duque porque sale Margarita Cabello, ¿sí? Y es claro que precisamente los gobiernos van a intentar instalar figuras muy cercanas en estos entes de control para no tener tantas limitaciones institucionales para poder ejercer precisamente su programa político, ¿sí? Y así ha venido siendo desde la Constitución del 91. Pero esto no puede ser una manifestación de que en Colombia estamos en un mismo riesgo de que suceda este tipo de rupturas. Los escenarios de Asamblea Nacional Constituyente están fuertemente controlados por la Constitución, por ende precisamente tiene el Congreso toda la capacidad para poder tumbarlos, como precisamente sucedió ahorita en el discurso del año pasado, entre enero y julio, cuando hablamos del proceso constituyente. Pero también tenemos escenarios donde precisamente hay un ejército que es altamente civilista y que precisamente no se piensa otras alternativas, como para que también pensemos en un golpe de Estado, por ejemplo. Y eso que ha habido, según algunas fuentes anónimas que nos han llegado, intentos incluso y discursos a los que muchos sectores pequeños de extrema derecha se han apelado, pero que realmente no tienen eco dentro de un ejército que claramente siempre ha tenido una tradición mucho más civilista en el sentido de concebir su relación con el Estado, después incluso el Frente Nacional. También tenemos, como te digo, este sistema de pesos y contrapesos, tenemos un legislativo bastante independiente, unas altas cortes que le han contestado al gobierno y unos entes de control y unos entes de veeduría que precisamente también hacen su trabajo bien. Entonces, de que lleguemos a un escenario realmente
en el que tengamos esa posibilidad es muy remoto y creo que realmente la mayoría de los sectores políticos en Colombia están de acuerdo en que su papel debe ser, uno, mantener la alternancia política, es decir, evitar precisamente esos escenarios de polarización, permitiendo la alternancia, pero también garantizando la existencia de esta democracia representativa, reconociéndola y defendiéndola en sus proyectos políticos. Es decir, realmente yo veo desde el espectro de la derecha moderada hasta la izquierda moderada una defensa del Estado colombiano, una defensa del modelo democrático y una defensa de la institucionalidad frente a lo que tú dices, a estas crisis que se están generando precisamente a nivel mundial. Entonces, la única posibilidad que yo observaría incluso esa ruptura sería la emergencia más un outsider. Yo no creo que realmente de un proyecto de izquierda y de centro izquierda en Colombia surja ese riesgo. Creo que surge más el riesgo de una figura que esté por fuera de la política, que tenga esa capacidad precisamente de acumulación de capital político, que sí genere ese discurso precisamente de transformación institucional y de agotamiento de la democracia. Hasta cierto punto, un poco Rodolfo Hernández llegó a capitalizar un poco en ese discurso todo el tema contra la corrupción, hay necesidad de transformar el Estado, sí, tenemos que precisamente reducirlo, y con la llegada precisamente a nivel latinoamericano de presidencias como la de Bolsonaro, como la de Milei, un poco como la de Noboa, Bukele y demás, pues obviamente estamos entrando en un escenario en el que ya no se cuestiona precisamente la efectividad del Estado para resolver estos problemas, sino la misma reducción del Estado. Y es un poco el riesgo que también sucede con Trump, como tú señalabas, en Estados Unidos. En Estados Unidos el riesgo es precisamente que se profundice su programa y que en esa profundización de su programa se rompa parte de lo que ha hecho a la democracia estadounidense como la democracia ejemplar para la mayoría de las posturas liberales en Occidente. Sí, yo en realidad en cuanto a eso de que si Colombia se va a convertir como Venezuela, y se lo decía yo a Sandra, yo siempre he pensado desde el plebiscito que es un cuento chimbo, la verdad. Por todo eso que tú explicabas, por un lado, que yo no conozco tan bien, pero además porque para mí era muy evidente cómo estaban utilizando el miedo, ¿no? Y todo lo que inventaban, lo que sí inventaban, como toda esa cuestión de las cartillas homosexualizadoras, en fin. Ahí en esa campaña, para mí, esa narrativa de que Colombia se iba a convertir como Venezuela, para mí perdió toda credibilidad. Pero incluso ahora, ¿no? Que ya es el gobierno de Petro, después de haber ganado Duque, precisamente con esa amenaza de que no había que votar por Petro porque Colombia se iba a volver como Venezuela, entonces ya uno podría entrar a mirar si Petro está haciendo lo que hizo Chávez y lo que siguió haciendo Maduro, que fue estatizar, expropiar, regalar plata. Yo no tengo ese dato, no sé si tú nos podrías contestar esa pregunta. Eso por un lado. Yo creo que podemos ver el tercer video y podemos seguir hablando de esta cuestión de si se convertir en Venezuela, de si existe esa amenaza. De acuerdo.